Francisco Plutarco Elías Campuzano, que lo conocemos como Plutarco Elías Calles y que se le apodaba el jefe máximo de la revolución, presidente de México de 1924 a 1928, fue el encargado de crear el Banco de México por decreto presidencial el 25 de agosto de 1925. Este es el encargado de proveer a la economía de México de moneda nacional, propiciar los sistemas de pago e instrumentar la política monetaria del país. Durante su mandato se inició la llamada Guerra Cristera o Cristiada en 1926. Dijo que extirparía la fe de México. En la Constitución de 1917 se niega la personalidad jurídica a la Iglesia, prohibiéndole su participación en la política. Les quitaba el derecho a poseer bienes raíces y prohibía el culto en lugares públicos. Él proclamó la llamada Ley Calles en 1926, que modificaba el Código Penal haciendo las leyes mucho más estrictas para la Iglesia, cosas como que no podían usar los hábitos fuera de las iglesias o que los ministros fueran casados. Esta guerra del Ejército Nacional y los llamados cristeros terminó hasta 1929 y se estima que más de 250,000 hombres murieron en ella. Plutarco Elías Calles, junto con varios militares de la Revolución Mexicana, incluyendo al expresidente Emilio Portes Gil, fundan el Partido Nacional Revolucionario, PNR, con el afán de fusionar en un solo partido las diferentes ideas revolucionarias y pequeños organismos regionales. Se fundó en 1929 y en 1938 se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, el que a su vez en el año de 1946 se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional. Fue la principal influencia política durante el llamado Maximato, que deriva de su apodo de jefe máximo de la revolución. Duró de 1928 a 1934 durante la presidencia de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y de Abelardo L. Rodríguez. Terminó con la presidencia de Lázaro Cárdenas. Durante esta época es bien sabido que todas las decisiones políticas que se tomaban eran decisiones de Plutarco, teniendo ese poder por su gran influencia dentro del partido al que pertenecía, el PRM, tan parecido a la actualidad. Fue un importante impulsor de la educación al fundar el Instituto Técnico Industrial, la Escuela Nacional de Constructores y la Escuela Nacional de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Esos planteles se convertirían más tarde, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, en el Instituto Politécnico Nacional. Hay un rumor de que en 1923 Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles tenían un acuerdo en el que se turnarían el poder periodo tras periodo. De ahí la injerencia que tuvo Obregón durante el mandato de Calles. Hay que recordar que Obregón fue presidente de 1920 a 1924, mientras Calles fue su secretario de Gobernación. Luego Calles fue presidente de 1924 a 1928 y en 1928 Obregón fue reelecto para presidente, pero no llegó a hacerlo ya que fue asesinado. Plutarco Elías Calles estableció que cualquier mexicano podía adquirir tierras y aguas en cualquier parte del país. Asimismo, los extranjeros no podían adquirir concesiones en minas, aguas e hidrocarburos. Durante su mandato se crea también el impuesto sobre la renta, o ISR, que es un impuesto directo y variable sobre la ganancia obtenida de una persona física o moral y que sigue aplicándose hasta la actualidad. Lázaro Cárdenas también fue postulado por Plutarco Elías Calles, pero en 1936 Cárdenas, acompañado de un grupo de militares, saca a Calles de su casa durante la mañana cuando aún estaba en pijama y en un avión del ejército es llevado a California, despidiendo después a toda la gente de confianza de Calles de su gobierno, y así lo exilió del territorio nacional. El expresidente Manuel Ávila Camacho es quien lo invita a regresar a México y terminar con su exilio de 5 años en 1941. Permaneció durante 4 años en el país sin querer abandonarlo de nuevo, hasta que el 19 de octubre de 1945, debido a una secuela en el hígado causada por una operación que había tenido 12 años antes, tuvo una hemorragia masiva de la que ya no pudo sobrevivir.